Hola, bienvenidos a mi canal Inmunólogos en el Mundo. Hoy me da mucho gusto volver a saludarlos y también tengo el gusto de presentarles una nueva serie dentro del canal que se llamará El nacimiento de la inmunología. Debido a su extensión, trataremos este tema en varios capítulos y vamos a dar inicio. Pero les quiero recordar también que suscribirse al canal y si les gusta darle like. Muy bien, pues miren, esta nueva serie que voy a presentar, que va a ir de la mano con la serie de pandemias que han azotado a la humanidad, tiene como propósito tratar de explicar cuáles han sido los acontecimientos en el desarrollo de esta área y cómo las aportaciones han venido de muchas partes del mundo y que estas han sido contribuciones universales y que tiene como su punto de origen este país, ¿sí?, que es China. ¿Cómo nace la práctica de la variolización en China? No lo sabemos, es posible que nunca sepamos este conocimiento empírico, cómo se generó. Lo que sabemos es que la receta fue descrita por este emperador que era llamado el emperador amarillo por el siglo V antes de Cristo. Este emperador también era médico y describe la referencia más antigua de variolización. Las costras provenientes de una persona que había padecido viruela y que habían sido desecadas al sol eran posteriormente pulverizadas, y este procedimiento de secarlas al sol hacía que se debilitara la partícula infectante. Para inocularlas dentro de las fosas nasales se utilizaban estos carrizos de bambú y lo que sucedía en el sujeto es que iba a presentar una forma benigna de la enfermedad porque el organismo ya había sido debilitado por el procedimiento que les acabo de describir, y esto hacía que generara inmunidad para el momento en que cuando se enfrentara a la partícula más patógena, ella tuviera anticuerpos y células de defensa con las cuales poder defenderse. Entonces, esta práctica tiene 25 siglos de que se empezó a utilizar y fue viajando a través del mundo, y el objetivo era prevenir los terribles efectos que tenía la viruela. En la prevención de este mal en los niños, que dejaba lesiones de por vida y en algunos casos hasta el 40 o 60% de mortalidad, eran devastadores. Entonces, la práctica nace en China, después viaja a la India y a Turquía, y en Turquía sí es llevada a Inglaterra. Y es en este país en donde la inmunología nace como ciencia. ¿Qué tuvo que pasar para que de seguir una receta de cocina se desarrollara una disciplina científica? Bueno, tuvo que venir primero el primer paso del método científico, la observación. La observación la realiza este médico veterinario, Benjamin Jesty, el cual él vivía en la campiña, y al observar que eran las ordeñadoras de vacas padecían una enfermedad semejante a la viruela, pero que esta enfermedad solamente afectaba a los brazos y manos, obteniendo lesiones de estas costras, ¿sí?, y secándolas al sol, también iba a producir una partícula debilitada de este virus, las cuales eran posteriormente
inoculadas en sujetos que no habían padecido la enfermedad y que posteriormente iban a ser desafiados. Benjamin Jesty hizo eso con su esposa. No sabemos posteriormente si la quería mucho, la quería proteger, seguramente, y entonces fue exitosa esta experimentación, pero él no publicó sus resultados. Esta práctica, que entonces empezó a utilizarse en la campiña inglesa, llegó a oídos de Edward Jenner. Edward Jenner va a realizar la variolización. El niño se tiene registrado como James Phillips, el cual recibe mediante un inóculo, en esta ocasión mediante una especie de lanceta o punzón de costras provenientes de lesiones de viruela vacuna. Después, la hipótesis era que si este sujeto recibía el organismo, el virus, en este caso relacionado, pero no tan patógeno como el de la viruela humana, esto lo podía proteger para que en desafíos posteriores pudiera responder de manera satisfactoria y ya no enfermara. Entonces, los resultados obtenidos, ¿sí?, fueron que efectivamente las personas, y en particular los niños inoculados con el virus de la viruela vacuna, ya no padecían la enfermedad de la viruela humana con sus terribles consecuencias. Muy bien, entonces la inmunología como ciencia nace de esta observación y de esta experimentación, y el autor es el médico Benjamin Jesty, el cual realizó la observación que fue fundamental, que es observar que las ordeñadoras de las vacas no sufrían de viruela humana una vez que habían tenido contacto con la viruela vacuna. Y también a John Hunter. John Hunter era un médico patólogo, y por eso digo que la patología es el origen de la inmunología, que estudiaba el problema de la inflamación. Él decía que la inflamación no era el problema, sino que era parte del mecanismo de reparación, y él fue maestro de Edward Jenner. No solamente fue su maestro, sino también fue quien lo aconsejó a que realizara, ¿sí?, la práctica de la vacunación, y que publicara sus resultados y que defendiera los mismos ante el gremio médico. Las opiniones en contra eran muy fuertes en ese momento, pero con el apoyo de la posición tan destacada que tenía Hunter, logró que mediante sus influencias el rey aceptara la experimentación de esta vacuna en los integrantes de la Marina inglesa, con cuyos resultados se vio validada, y entonces ya pudo emplearse a una escala mucho mayor. Así es como nace la práctica de la inmunología en el Reino Unido, y posteriormente tenemos que hay dos países en el cual se desarrolla la inmunología. Uno de ellos es Alemania, y vemos que es mediante este patólogo llamado Jules Cohnheim. Jules Cohnheim estudiaba dos cosas: la inflamación y la enfermedad llamada tuberculosis, que era bastante común en ese tiempo. Cohnheim fue discípulo fue maestro de Paul Ehrlich, y Paul Ehrlich desarrolló aquí una línea de trabajo que fue muy importante porque dio origen a lo que posteriormente sería llamado quimioterapia, es decir, utilización de sustancias químicas para matar bacterias. Entonces, mediante colorantes logra este fin. La influencia de Ehrlich, ¿sí?, sobre que posteriormente fue a trabajar con Roberto Koch, ¿sí?, hizo que
su línea de investigación también fuera la tuberculosis, y él logra un descubrimiento fundamental: aislar el agente de la llamada enfermedad de los pobres, la tuberculosis, al cual denominan Mycobacterium tuberculosis, y una serie de postulados que se le atribuyen a él en realidad pertenecen a un colega suyo llamado Jacob Henle, los cuales explican que los organismos infecciosos pueden ser causantes de enfermedades, que aunque no los podamos ver, estos pueden ser medidos sus efectos en la producción de enfermedades. Después estos tres personajes van a dar el salto de la microbiología a la inmunología. En el caso de Roberto Koch y Emil von Behring van a desarrollar la teoría de la inmunidad humoral, en la cual dicen que la protección es provocada por la presencia en los líquidos, en los humores del cuerpo, de unas moléculas que posteriormente iban a ser llamadas anticuerpos, como lo demostró en el caso de las toxinas diftérica y tetánica. También Roberto Koch iba a ser responsable de describir un fenómeno colateral, un daño colateral producido por inocular demasiado antígeno en una zona, y en la cual se iba a provocar un daño. Este fenómeno de hipersensibilidad, Koch es el primero en describir que las respuestas inmunes también pueden provocar daño. Y Paul Ehrlich iba a dar también el paso mediante exponer cómo es que esas moléculas llamadas anticuerpos que nos protegen contra las toxinas se encuentran presentes como receptores en la membrana de unas células, las cuales van a ser seleccionadas por la sustancia, después van a ser exportadas y van a viajar en los humores, y esas moléculas van a ser los anticuerpos. Muy bien, pero lo que la escuela alemana de inmunología proponía entonces era que los mecanismos de defensa eran debidos a moléculas llamadas anticuerpos. Pero esto se contraponía con lo que opinaba la otra escuela, comandada por el químico Louis Pasteur. La experiencia de Louis Pasteur también proviene de la patología. Él, antes de entrar a la inmunología, utiliza dos enfermedades a las cuales les proponen resolver. La primera enfermedad a la que lo invitan a que participe es salvar a la industria de la seda en Francia, donde los gusanos eran atacados por un hongo. Él utiliza en este caso un método que hoy conocemos como antisepsia, es decir, eliminación del agente mediante sustancias químicas, en este caso el alcohol al 70%. Era una labor bastante ardua el limpiar a los gusanos de seda con alcohol, pero de esta manera logra eliminar el hongo que los parasitaba. Lo mismo hace cuando se le invita a resolver el problema de las vides que también eran atacadas por un hongo. Utiliza el mismo principio de la antisepsia y con esto logra resolver el problema de la infección por hongos en el vino. Pero después iba a dar el paso hacia la creación de la inmunología, cuando tratando de resolver el problema de la enfermedad llamada carbunco o anthrax, en la cual desarrolla un organismo debilitado. Entonces, él utiliza medios de cultivo en donde estaba presente el microorganismo que había sido muerto por calor, pero de tal manera que ese calor que había matado al organismo no lo había dañado tanto que todas sus moléculas de superficie se encontraban estables. De esa manera, inoculando a animales con organismos muertos por calor, hacía que estos produjeran una respuesta y esto los protegía de posteriores desafíos con la bacteria patógena. Entonces, estas demostraciones fueron en público frente a los periodistas,
y convencieron, ¿sí?, a muchos benefactores para que lo financiaran y crearan el Instituto Pasteur. Posteriormente estudió la enfermedad del cólera de las gallinas, pero aquí empleó otro método. Aquí de manera por serendipia se encuentra que organismos envejecidos, ¿sí?, y desecados en el tiempo también se debilitaban, y que estos organismos pudieran ser utilizados como vacunas, y esta fue la solución que encontró para la enfermedad llamada el cólera las gallinas, que es producido por un virus y no es como el cólera de los humanos, que es producido por una bacteria. Su vacuna que le iba a dar renombre a nivel mundial es la vacuna de la rabia, la cual utiliza un procedimiento diferente también. El virus de la rabia se reproduce en células del sistema nervioso y utiliza conejos para mantener el organismo viable, pero al ser el conejo un huésped no susceptible, va haciendo que el organismo, después de varios pases en conejos, se vaya debilitando. Con esto logra lo que en los otros procedimientos, generar una cepa debilitada que ya no produzca la enfermedad, pero que sí conserve las propiedades de sus moléculas para inducir una respuesta por parte del huésped para que se proteja. Y el nombre lapinización viene de que en francés se nombra lapines a los conejos. Muy bien, entonces Pasteur, Koch y Jacob Henle tuvieron como antecedentes de que los organismos eran responsables de producir enfermedades de la descripción de este médico italiano Bonono en 1687, es que logra describir una enfermedad producida por ácaros, en este caso los ácaros de la sarna, y que estos ácaros, los cuales la hembra es mucho más grande que el macho, se van a encontrar en las lesiones en las manos sobre todo, y las va a identificar mediante una lupa. Entonces, esta fue la primera demostración de que hay enfermedades provocadas por agentes que no podemos ver a simple vista, pero que están presentes y que pueden ser identificados por medio de una lupa antes de que se hubiera desarrollado el microscopio para ver a los organismos más pequeños. Otros antecedentes que tuvieron Pasteur y Koch fue la descripción de Agostino Bassi, en el cual demostró que la enfermedad de los gusanos de seda se debía a un hongo, y gracias a esto fue que Pasteur propone curarlos mediante el antiséptico alcohol al 70%. Schonlein también describe ya en 1839 que una enfermedad producida por hongos causa en la piel humana enfermedades. Posiblemente se hubiera tratado de alguna tiña. Y en 1840 es que Jacob Henle plantea, seguramente basados en estos tres antecedentes, la teoría de que las enfermedades infecciosas pueden ser causantes de enfermedades, y formula una serie de postulados en donde explica cómo se debe hacer para aislar un agente infeccioso y demostrar que es el responsable de producir una enfermedad, los cuales posteriormente serían retomados por Roberto Koch. Muy bien, entonces tenemos que las contribuciones de estos personajes han ayudado a crear, ¿sí?, lo que vendría siendo la llamada teoría, ¿sí?, microbiana de las enfermedades. Aquí
en este momento cumbre de la ciencia, hay que reconocer a la primera persona que tuvo la capacidad de identificar las 3 causas por las cuales se produce una enfermedad. Y esta observación la realizó el médico italiano Girolamo Fracastoro. Girolamo Fracastoro tuvo en su tiempo la oportunidad de ver 3 epidemias: la epidemia de la sífilis, la epidemia del tifo y la epidemia del paludismo. Entonces ahí fue donde afinó sus observaciones y pudo hacer esta propuesta de que hay factores que hacen a un huésped susceptible para padecer una enfermedad, pero que tiene que haber necesariamente agentes externos y factores ambientales que favorezcan la presentación de esta enfermedad. Entonces, otra contribución que también fue fundamental fue la de, esto más cercano a la época de Pasteur y de Koch, fue la del médico austrohúngaro Ignaz Semmelweis. Semmelweis propone, ¿sí?, que mediante el lavado de manos, también de organismos que él tampoco no podía ver, pero podía intuir que existían, y que eran responsables, en el caso de los médicos, de llevar la llamada fiebre puerperal, es decir, la fiebre que sufrían las mujeres después de los partos y que muchas veces las llevaba a la muerte, y de esa manera, con el lavado de manos, podía prevenir la presentación de esta enfermedad. Posteriormente, tanto Pasteur como Koch y Henle, ellos describen que estos fueron sus antecedentes. Ellos revisaron la literatura y esto fue lo que encontraron para apoyarse acerca de su teoría microbiana de la enfermedad, y con lo cual nace la microbiología y nace también la inmunología. Muy bien, entonces vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Hasta luego y buena jornada.